Nagapriya y amigos. So I've been given this topic of loyalty. Entonces, bueno, me dieron este tema de lealtad. I don't think I've ever really talked on this subject before, Creo que nunca he hablado de este tema antes. but it is a topic that is quite dear to my heart. Sin embargo, es un tema que es bastante cercano a mi corazón. My father was an officer in the British Navy, Mi padre fue un oficial en la Marina Británica and well, you know, in the military generally, loyalty is a highly prized virtue. y bueno, pues en general en la milicia, en el ejército, la lealtad es una virtud bastante relevante. My father was in the Second World War, De hecho, mi papá participó en la Segunda Guerra Mundial and indeed his ship was torpedoed, y de hecho su barco recibió un golpe de un torpedo and the bow was cut off, y una parte del barco fue destruida and they had to go back to Britain backwards. y tuvieron que irse de regreso a Inglaterra de reversa. Anyway, En fin, he knew about loyalty. entonces bueno, yo creo que él sabía sobre lealtad. And what he told me was that generally in the military, you're supposed to have loyalty to king and country. Y él lo que me decía era que en general en el ejército tenías que ser leal a tu rey y a tu país. But he said the reality is your loyalty is to your fellow soldiers and sailors. Pero él decía, pero en realidad la verdadera lealtad es hacia tus compañeros en el ejército. If you're fighting for anything, it's for your friends. Si estás peleando por algo, estás peleando por tus amigos. And I found that very impressive indeed. Yeah. Y recuerdo que eso me impresionó bastante. You know, these ideas of king and country, they're so abstract. Como que estas ideas, ¿no? De que el rey y tu país son bastante abstractas. But your friends, they're real. Pero tus amigos son reales. And yeah, I highly prized that quality all through my youth. Y bueno, sí, definitivamente valoré mucho esa cualidad a lo largo de toda mi juventud. In fact, I decided I was going to join the Royal Navy, the British Navy. De hecho, yo había decidido que me iba a unir a la Marina Real Británica. Fortunately or unfortunately, I didn't do that. Afortunado o desafortunadamente no hice eso. At a certain point, well, the main thing was when I came to time to go to the officer training, I wanted to grow my hair long. Básicamente lo que pasó fue que cuando tenía que ir a esta oficina de entrenamiento, yo quería dejarme el pelo largo. Because it was the 1960s and the Rolling Stones and the Beatles and Jimi Hendrix had hit. Porque eran los 60s, ¿no? Y ahí estaban los Beatles, Rolling Stones, Jimi Hendrix. And Bob Dylan, of course. Y pues, por supuesto Bob Dylan también. So, you know, I couldn't consider letting my hair be cut. Entonces, bueno, no podía considerar la idea de que me cortaran el pelo. So I suppose after that I sort of thought of loyalty as part of what I'd rejected. Entonces supongo que a partir de ahí pensé en la lealtad como parte de lo que yo rechazaba. You know, the old world of you know, my parents. Como que ese mundo antiguo de mis padres. Because in Britain in the 1960s a huge cultural shift took place. Porque en Inglaterra en 1960 hubo un cambio cultural muy significativo. I think it tried to happen here, but it didn't. It had certain opposition. Creo que se intentó aquí, pero no hubo tanta oposición. But it happened in a big way in Britain. Pero bueno, en Inglaterra pasó de una manera mayor. And it really formed the conditions under which Triratna arose. Y de cierta manera creó las condiciones con la base en cual Triratna surgió. And I remember on my second retreat, it was a weekend retreat. Y me acuerdo que en el segundo retiro en el que participé, un retiro de fin de semana, It was led by our teacher, the founder of our order, Urgyen Sangharakshita. este fue dirigido por nuestro maestro, el fundador de la orden Sangharakshita. And he'd received a letter from a member of the order who'd gone to Australia, to New Zealand. He'd emigrated to New Zealand. Y él recibió una carta de un miembro de la orden que había emigrado a Australia. And the letter apparently was talking about how this order member, his name was Akshobhya, had begun Triratna activities down there. Y esta carta tenía que ver con cómo es que este miembro de la orden, Akshobhya se llamaba, había empezado las actividades de budismo por allá. And we were just sitting around the fire, having a cup of tea, of course. Estábamos sentados alrededor de como un fuego, obviamente tomando té. In Inglaterra, Inglaterra, what's Inglaterra.
Inglaterra, the main event on a retreat is tea. En Inglaterra, el evento principal de un retiro es tomar el té. In Mexico, it's food. En México es la comida. And, long, shush. No vamos a entrar ahí. So we're sitting around and Sangharakshita Bhante is talking about this letter. Entonces, bueno, estábamos sentados ahí y Sangharakshita estaba hablando de esta carta que recibió. And he commented on that order member, Akshobhya's loyalty. E hizo un comentario sobre la lealtad de este miembro de la orden. It's a bit of a Akshobhya. shock to me, yeah, Y a mí como que me dejó un poco en shock, because I thought loyalty was a sort of a false virtue that had been left behind. porque yo pensaba que la lealtad era un tipo de falsa virtud que se había dejado atrás, que ya no... So it was a shock, but at the same time, a kind of relief. Entonces fue un shock y al mismo tiempo como que hubo un poco de alivio. Something that was quite dear to me had been revalidated. Algo que había sido muy valorado por mí se había como vuelto a ser importante. So from then on, I began to reflect on and, if you like, develop that quality. Entonces a partir de ahí comencé a reflexionar y, pues si lo podemos decir así, a cultivar esa cualidad. So I'm very happy to be able to talk to you about it today. Entonces, bueno, me da mucho gusto poder hablar de esa cualidad a ustedes hoy. Of course, in translating a word like that, it's always difficult to know whether it's got exactly the same connotations and meanings, yeah? Claro, al estar traduciendo una palabra al español como esa, es difícil saber si tiene las mismas connotaciones, significados. English has inherited the word from Latin, as you have in Spain, in Mexico. Inglaterra ha heredado esa palabra de latín, al igual que aquí en México, And it probably has more or less the same connotations. y probablemente tiene más o menos las mismas connotaciones. Of course, the ideas behind loyalty do go back to ancient Rome civilization. Claro que las ideas sobre lealtad más antiguas vienen desde la civilización romana antigua. In ancient Rome, even the Republican Rome, loyalty was one of the chief civic virtues. En la Roma antigua, la lealtad era una de las principales virtudes cívicas. And it was associated also with one of the other main civic virtues, pietas, piety. Y estaba asociada con otra de las principales virtudes cívicas principales, la piedad. And I think it's very important that the two are thought of together. Y creo que es muy importante que las dos se piensen en relación, como juntas. Because very often, for instance, I presume in the gangs associated with the cartels, there's quite a lot of loyalty. Yeah? Porque muchas veces algo que puede pasar, por ejemplo, es que en ciertos contextos como un cártel, la mafia, hay mucha lealtad. You'd know about that, Pablo. Pablo, que He's working with youths involved with gangs. Yeah. Pablo que está trabajando con algunas escuelas involucradas ahí, sabrías de eso, ¿verdad? Which I'm very, very pleased that somebody in our Sangha is doing that. Me da mucho gusto que haya alguien en nuestra sangha haciendo eso. So yes, you can be loyal in an immoral context. Yeah. Entonces sí, puedes ser leal en un contexto inmoral. Of course, loyalty in that case is rather reinforced by threat. Es claro que en ese contexto la lealtad está básicamente sostenida por amenazas o miedo. But I expect that in that context there's quite a bit of just that natural loyalty to your friends and fellows and so forth. Pero creo que en esos contextos también hay como ese tipo de lealtad natural a tus amigos, tus compañeros. But it's very important that we think of loyalty in a moral context. Pero es muy importante que pensemos en lealtad dentro de un contexto moral. And I think that's almost certainly what the Roman idea of loyalty was about. Y creo que esa era la idea que la Roma antigua tenía de lealtad. At least in their own context, yeah. Por lo menos en su propio contexto. Pietas meant faith in the gods, yeah. Pietas, la otra virtud, significaba fe en un Dios, In the state, en el Estado and in the citizenship. y en la ciudadanía. So it doesn't exactly match with the Buddhist concept. Yeah, It is or it's not? it doesn't. Entonces no coincide exactamente con la idea budista, Because ¿verdad? it's
to do with nationalism, as we'd say today. porque tiene más que ver con nacionalismo, como diríamos hoy. So anyway, to cut the vague history lesson, Entonces, bueno, ya para terminar con esa parte histórica un poco vaga, particularly as I've reached the limits of my knowledge, en particular porque ya se me acabó lo que sé de ese tema, but my main point is that if we're talking about loyalty, it's not loyalty without morality. pero el punto principal que quiero hacer es que si hablamos de lealtad, estamos hablando de lealtad en un contexto moral. In the nationalist context, my country, right or wrong. En el contexto nacionalista es como mi país, ya sea que sea correcto o incorrecto. No, that's not loyalty in the Buddhist sense. Y bueno, esa no es lealtad en el sentido budista. The primary meaning of loyalty in our general talk discussion is loyalty to friends. El tema principal en esta presentación de lealtad es lealtad a amigos. You stand by your friends. Yeah? Estás parado junto con tus amigos. If you have friends, you stick with them. Si tienes amigos, te mantienes con ellos. There's mutual aid offered. Hay como una ayuda mutua que se ofrece. But of course, again, that can be without a moral context. Pero bueno, claro, eso también puede verse sin un contexto moral. So again and again, when we start to examine loyalty, we need to go to something deeper. Entonces, una y otra vez, cuando pensemos en lealtad, tenemos que ir a niveles más profundos. So what is it that makes loyalty into a virtue rather than a characteristic? Entonces, ¿qué es lo que convierte a la lealtad en una virtud en vez de simplemente una característica? And you could say, really, it's loyalty to an ideal, a moral and spiritual ideal. Y en realidad podríamos decir que es lealtad a un ideal moral y espiritual. And for us, of course, as Buddhists, that's loyalty to the Buddha, Dhamma, and Sangha. Y claro, quienes somos budistas, para nosotros es lealtad al Buda, el Dharma y la Sangha. Let's say not loyalty to Buddhism, but to the ideals that inform Buddhism. Vamos a decir no lealtad al budismo, sino lealtad a los ideales que informan o alimentan el budismo. It's loyalty to the idea of human perfection. Lealtad a esta idea de una perfección humana Represented by the Buddha. representada por el Buda. Loyalty to the idea that is what ultimately human beings are capable of. Lealtad a la idea de que en última instancia eso es lo que los humanos son capaces de alcanzar. And then loyalty to the truth, especially the truth as expressed by the Buddha and his enlightened disciples. Lealtad hacia la verdad, particularmente la verdad expresada por el Buda hacia sus discípulos humanos. And then loyalty to the Sangha, which means his enlightened disciples. Y bueno, lealtad a la Sangha, que significa como sus discípulos iluminados. So that any loyalty you have on a more everyday level is measured by that. Para que cualquier lealtad que esté presente en el día a día tenga como medida esos ideales. You cannot be loyal to friends who are acting immorally. No puedes tener lealtad a amigos que están actuando de una manera inmoral. At least you can't be loyal to them in the sense of joining with them. Por lo menos no puedes ser leal en términos de unirte a lo que están haciendo. You might be loyal to them in the sense of trying to help them to act skillfully. Puedes ser leal a ellos, más bien al intentar ayudarlos a que actúen de una manera ética. Skillfully. Hábil. In Buddhism, we don't talk about good and bad. We talk about skillful and unskillful. En el budismo no hablamos de actuar de manera mala o buena, sino hablamos en términos de hábil o torpe. Skillful action is action that brings growth and help to beings. Una acción hábil es aquella que conduce al crecimiento y la ayuda a los seres. And that helps them to gain real happiness. Que los ayuda a alcanzar una felicidad más genuina. Including you too. Y eso te incluye a ti también. Unskillful action harms others. Una acción torpe daña a los otros. And harms yourself. Y te daña a ti también. So if you're loyal to a friend who is acting unskillfully, well, your loyalty should lead you to try to move them from that
Entonces, activity. Entonces, si quieres ser leal hacia un amigo que está actuando torpemente, esa lealtad se puede ver en intentar moverlo para que actúe de manera hábil. But if you can do that, that's loyalty of a very high degree. Y si puedes hacer eso, entonces eso es lealtad en términos bastante altos. But you need to make sure that you are not drawn into their unskillfulness. Y tienes que asegurarte de que tú no acabes siendo jalado a la torpeza, los actos torpes. So yes, loyalty fundamentally means standing by ethical and spiritual principles. Entonces, si lealtad básicamente es mantener o estar cerca de ideales éticos y espirituales. Without that, loyalty is just an ordinary, what can I say, sort of almost collusion. Sin eso, la lealtad más bien se convierte en un tipo de colusión ordinaria. So that is the basic foundation of loyalty. Entonces, bueno, eso es como los cimientos fundamentales de la lealtad. What the Sangha represents is the community of those who stand on the principles of the Buddha, Dhamma, and Sangha. Lo que la Sangha representa es aquellos que están parados sobre los principios o los ideales del Buda, el Dharma y la And Sangha, who are loyal to each other on that basis, y que son leales unos a otros con base en eso. which includes being able to comment on each other, challenge each other. Y eso incluye la posibilidad de hacerle comentarios a los otros, retarse mutuamente. And when there's loyalty, there's the possibility of challenge. Y cuando hay ese tipo de lealtad, hay una posibilidad de que haya un reto o desafío. You know, if, to take an extremely unlikely example, Ruchira Siddhi acted unskillfully. Para poner un ejemplo muy lejano de la realidad, It's just an idea. you know. una inimaginable casi. And Si Ruchira Siddhi actuara de manera torpe, so if I'm loyal to him, I'm not going to just support him in that. si tengo lealtad hacia él, no lo voy a apoyar en lo que está haciendo. I'm going to tell him, I don't think that was skillful. Le voy a decir, no creo que eso haya sido hábil. Of course, I'll try to understand and help him to understand why that happened. Claro, voy a intentar entenderlo y ayudarlo a entender por qué es que eso pasó. But insofar as there's loyalty, mutual loyalty, he will listen to me. Pero en la medida en la que haya una lealtad mutua, él me va a escuchar. Often what happens if you challenge friends in other contexts, they just go away. Generalmente lo que pasa es que si retas o hablas con alguien en otros contextos, simplemente se van. So your loyalty to each other is in the context of your shared loyalty to ideals and principles. Entonces su lealtad mutua tiene como base una lealtad hacia principios y valores. Without that higher loyalty, there's no possibility of genuine sangha. Sin esa lealtad hacia un principio más alto, no es posible que haya una sangha genuina. There may not be anything that's strong enough to stand any kind of stress of challenge and so forth. Si no hay eso, entonces no va a haber algo lo suficientemente grande que permita que se aguante el estrés o las dificultades que vienen de esos retos. In a sense, you could say that one dimension of loyalty, a very important loyalty, is loyalty to yourself. De cierta manera, también podríamos decir que un tipo de lealtad muy relevante es una lealtad hacia ti mismo. Loyalty to your own principles, Lealtad hacia tus propios principios, to your own ideals, yeah, hacia tus propios ideales, to your own expectations of yourself. a tus propias expectativas de ti mismo. So you will not let yourself down in those terms, yeah. Entonces no quieres decepcionarte a ti mismo en esos términos, You hold yourself to high standards, yeah. sino que te quieres mantener apegado a ideales o estándares altos. You're able to look critically, positively critically, at your own life. Eres capaz de mirar con unos ojos críticos, positivamente críticos, tu propia vida. And indeed, loyal to that in you which seeks liberation. Y de cierta manera lealtad hacia esa parte de ti que está buscando la libertad. There's within every human being a desire to grow towards freedom. En todo ser humano hay una
un deseo de crecer y ir hacia la libertad. We sometimes experience that in terms of an attraction to something that represents an ideal. A veces experimentamos eso en términos de una atracción hacia aquello que representa un ideal. Sometimes we experience it in terms of a discontent with where we're at now. A veces lo experimentamos más bien en términos de como un fastidio, un descontento del lugar en el que estamos ahorita. I don't mean unhappiness in the ordinary sense, No me refiero a infelicidad en el sentido ordinario, but that sense that this is not enough. sino más bien esa sensación de esto no es suficiente. The way I'm living my life is not what a human being is really capable of. La manera en la que estoy llevando mi vida no es realmente lo que un ser humano es capaz de hacer. I don't mean that you're capable of making much more money or whatever, No me refiero a que puedes ser capaz de hacer más dinero o lo que sea, but that you're capable of being more, sino que tienes la capacidad de ser algo más grande. living in accordance with a higher principle. Vivir en concordancia con un principio más elevado. So loyalty to yourself is loyalty to that impulse to develop. Entonces, lealtad hacia ti mismo es lealtad a ese impulso de desarrollo. And it's extremely difficult to keep that at the focus, yeah. Y es extremadamente difícil mantener eso en el centro de tu atención. And it requires a great deal of strength, but also a great deal of support to do so. Y requiere una gran cantidad de fortaleza y también una gran cantidad de apoyo para lograr eso. And, many of you have been coming to the center for some time. Muchos de ustedes llevan viniendo al centro, a un centro budista por un tiempo. Many of you have been meditating for some time. Muchos de ustedes han estado meditando por un rato. You know very well how difficult it is to keep going sometimes, yeah. Probablemente saben muy bien cómo es que a veces es muy difícil mantenerte en marcha. Because you are, in the Buddha's words, going against the current. Porque lo que estás haciendo, en palabras del Buda, es ir en contra de la corriente. Because the current of the world is going in a different direction. Porque la corriente del mundo está yendo en una dirección opuesta. So you have to be loyal to that impulse within you. Entonces tienes que ser leal a ese impulso que está dentro de ti. You need to be loyal to the ideal that impulse drives you towards. Tienes que ser que ser leal a ese ideal que lo perdí un poquito, o que te está dirigiendo hacia ese ideal, el impulso que te dirige hacia allá. Bien. Casi. But you also need to be loyal to the friends who have that same ideal. Pero también tienes que ser leal a los amigos que comparten ese ideal. And that requires commitment. Y eso lo que requiere es compromiso. We present opportunities for people to commit themselves to the ideals of Buddha, Dhamma, and Sangha. Nosotros presentamos oportunidades para que las personas se comprometan ante los ideales del Buda, el Dharma y la Sangha. We talked a little bit about what a mitra is, Hablamos un poquito de esto de qué es ser un mitra, what a dhammachari is. qué es ser un miembro de la orden, dharmachari. A mitra is somebody who's made a provisional commitment. Un mitra es alguien que ha hecho un compromiso provisional. In this context, En este contexto. and an order member is one who's made a final commitment. Y un miembro de la orden es alguien que ha hecho un compromiso total. You need that kind of commitment. Y bueno, necesitas ese tipo de compromiso. Sometimes I explain this in terms of trying to get water out of a well. A veces yo lo explico en términos de querer sacar agua de un pozo. I work in India for about 4 months every year. Yo trabajo en India más o menos 4 meses cada año. And this metaphor works better in India than it does here. Y esta metáfora funciona mejor allá, tal vez de lo que funcione aquí. But you've got a number of wells. Pero bueno, si tienes varios pozos And you want to get water, and there's water in every well. y quieres tener agua, y pues hay agua en todos los pozos. So if you want to get water, you've got to drop your bucket right to the bottom of the well. Entonces, si quieres tener agua, tienes que tirar tu cubeta hasta el fondo del pozo. In a way, it doesn't matter which well you drop it down. De cierta manera, no importa en qué pozo dejas caer la cubeta.
It does actually, but for the purpose of this illustration, De hecho, sí importa, pero bueno, para los propósitos de esta ilustración vamos a... because sometimes at the bottom of the well the water is tainted. porque a veces en el fondo de ciertos pozos el agua está un poco sucia. But let's leave that refinement out of the question. Pero bueno, vamos a dejar esos detalles más refinados ahorita fuera. But if you want to get water, you have to drop the bucket right down to the bottom. Pero bueno, si quieres conseguir agua, tienes que dejar caer la cubeta hasta el fondo. If you've got 10 wells and you drop your bucket 10% down each well, you won't get any water. Si tienes como 10 pozos y 10 cubetas y dejas caer las cubetas 10% en cada pozo, no vas a tener agua. You'll just get a lot of nothing. Más bien vas a conseguir mucho nada. And in my view, the spiritual life is like that. Y desde mi perspectiva, la vida espiritual es así. In the end, you've got to drop your bucket down a well. Al final del día tienes que dejar caer tu cubeta en un pozo. And there's always going to be lots of faults in that well. Y siempre van a haber muchas faltas, muchas fallas en ese pozo. There's no perfect well. No hay un pozo perfecto. But in the end, there has to be a full commitment within a particular context. Pero al final del día necesitas un compromiso total en un contexto particular. Sometimes I find nowadays that people think of spiritual life, religious life, in consumerist terms. Hoy en día siento que a veces las personas piensan en la vida espiritual, la vida religiosa en términos consumistas, So it's a bit like going to the supermarket. que es un poquito como ir al súper. You try, this product this week, that product next week, Entonces pruebas este producto esta semana, este otro la semana que viene, and you have a sort of mix and match spiritual life. Yeah, y tienes como una vida espiritual que es una mezcla de varias cosas. it's not totally wrong, of course. Yeah? Pues bueno, claro, eso no es que sea algo totalmente erróneo, But at some point, you need to commit yourself. pero en algún punto necesitas comprometerte. You need to commit yourself to a certain set of practices. Necesitas comprometerte con un juego particular de prácticas. If you meditate in this way, this day, that way, next day, that way, another day, Si meditas de esta manera un día, de esta manera el día siguiente y así, there's no growth. no va a haber un crecimiento. So, in our understanding, there is that need for commitment within a particular context. Entonces, bueno, desde nuestro entendimiento hay una necesidad de compromiso en un contexto You particular. need a particular system of spiritual discipline. Necesitas un sistema de disciplina espiritual específico, Because that system of spiritual discipline is designed to be progressive. porque ese sistema de disciplina espiritual está diseñado para que sea algo progresivo. And it comes out of experience of those who've gone before. Y bueno, y surgió de la experiencia de aquellos que vienen antes de uno. You need a particular perspective on spiritual life. Necesitas una perspectiva particular en cuanto a la vida Again, espiritual. you can't mix and match, yeah? Nuevamente, como que no puedes agarrar una mezcla de todo. Sometimes people come to Buddhism and they want God. Por ejemplo, a veces hay quienes llegan al budismo y quieren que también esté Dios. And they try and import God into Buddhism. Y como que tratan de meter ahí a Dios al budismo. It's fine, I don't mind, yeah? Sí, está bien, o sea, no me importa. But you're going to get quite a lot of confusion. Pero básicamente va a haber mucha confusión. And if you want God, I suggest you go to where God lives. Y si quieres a Dios, pues igual más bien la sugerencia es ir al lugar donde Dios vive, ¿verdad? In a way, I can understand what people mean by God, but it's not the language we use. Y de cierta manera puedo entender a lo que las personas se refieren con Dios, pero no es el lenguaje que usamos. We use a particular language which shapes our understanding of what we're doing. Usamos un lenguaje particular que da forma a lo que estamos haciendo. So, and you need a particular set of companions and teachers. Necesitas también un juego particular de compañeros, maestros, So you can go deeper with them. para que puedas profundizar junto a ellos, Your friendship can grow and grow and grow. para que tu amistad pueda profundizarse cada vez más. As your own spiritual experience deepens, as each of your spiritual experience deepens, you come closer and closer together. Mientras que la experiencia espiritual de cada uno se profundiza,
se van acercando más unos a otros. So loyalty in the Buddhist context means loyalty in this sense. Entonces, bueno, lealtad desde la perspectiva budista es lealtad como lo estamos hablando ahorita. You're loyal to a particular community. Eres leal a una comunidad en particular. That doesn't mean you don't have other friends, yeah? Eso obviamente no significa que ya no puedes tener otros amigos, And ¿verdad? you can sometimes feel you share a lot of understanding with them. Y a veces, claro, puedes sentir que compartes muchas cosas con estas We don't personas. shut ourselves off from others. No es que nos estemos ya cerrando de todo el mundo, But our principal context is our own spiritual community. pero nuestro contexto principal es nuestra comunidad espiritual. And one's loyal to that. Y uno tiene lealtad hacia eso. Again, it doesn't mean that you're loyal to it ignoring its faults. Nuevamente, tampoco significa que seas leal a eso ignorando faltas que pueda tener. Just as with ordinary friendship, your friendship with friends with somebody despite their irritating habits. Al igual que la amistad con otras personas, eres su amigo a pesar de sus hábitos irritantes. I don't know any friends who do not have some irritating habit. No conozco a ningún amigo que no tenga por lo menos un hábito irritante. Not like me, I don't have. A diferencia de mí, yo sí no tengo ninguno. So your loyalty to the spiritual community is of that kind, yeah? Entonces también tu lealtad a la comunidad espiritual tiene esa, es de ese tipo. Because that enables you to deepen friendship to the point where you in a way transcend yourselves. Porque eso te permite profundizar tu amistad de una manera que te lleva a trascenderte a ti mismo. You're loyal to the practices, Eres leal a las prácticas. because you do the mindfulness of breathing. Porque claro, pues a ver, haces la atención plena a la respiración. There are lots of other meditations. Yeah? Hay muchas otras meditaciones. You know, lots of you have come through Google. Ya muchos de ustedes llegaron por Google, ¿verdad? You can go to El Maestro YouTube. Puedes ir al Maestro YouTube. Maestro YouTube has many different methods of meditation. Y bueno, Maestro YouTube tiene muchísimos métodos de meditación. Maybe they will work, I don't know. Tal vez todos funcionan, no sé. It's not a question of criticizing others. No se trata de criticar a los otros, You need to commit yourself to one sino que necesitas comprometerte con uno or a system, yeah, o con un sistema so that they develop. para que se puedan desarrollar. So as your experience deepens, there are practices that follow that take you deeper still. Entonces, mientras tu experiencia se profundiza, hay prácticas que te pueden llevar a lugares aún más profundos. So you're loyal to those practices. Y entonces eres leal hacia esas prácticas. Again, it doesn't mean that you can't be interested in other practices. Nuevamente, eso no significa que no puedas estar interesado en otras prácticas. And you're not going around saying, we know the right way, you've got it wrong. Y no vas por la calle diciendo, nosotros tenemos la respuesta, ustedes no. That's loyalty of the very narrow kind that leads to nationalism and all the evil that goes with that. Esa es como la lealtad en este sentido muy estrecho que lleva a nacionalismo y todas esas cosas. So yes, we're loyal to the friends that we have in the Sangha. Entonces, bueno, somos leales a los amigos que tenemos en la Sangha. We're loyal to the practices that we do together. Somos leales a las prácticas que compartimos. We're loyal to the perspective on life and the spiritual life that we share. Somos leales a las perspectivas de la vida y de la vida espiritual que compartimos. We realize it has a certain integrity. Nos damos cuenta de que tiene una cierta integridad. Again, not that you couldn't look at it from this point of view as well. Claro, eso no significa que no lo puedas ver desde este otro punto de vista, But you can't keep on mixing and matching. pero sí como que ya no puedes seguir como mezclando de todo. So yes, a basic loyalty to friends, to practices, to the perspective is essential, I believe, to spiritual growth. Entonces sí, como que una lealtad a los amigos, a las prácticas, a la perspectiva, es esencial para el crecimiento espiritual. And of course, loyalty to our teachers. Y por supuesto también lealtad a nuestros maestros. When we receive our ordination, afterwards we take some
we make some vows. Cuando recibimos la ordenación, inmediatamente después hacemos una serie de votos. And the first of those is with loyalty to my teachers. Y el primero de ellos es con lealtad a mis maestros. Because if you're not loyal to your teachers, they can't teach you. Porque claro, si no eres leal a tus maestros, pues no te pueden enseñar. This does not mean that you cannot question them, Eso no significa que no los puedas cuestionar, because sometimes they need questioning. porque a veces necesitan que los cuestiones. As somebody who does quite a bit of teaching, I certainly need some questioning. Como alguien que doy bastante enseñanza, definitivamente luego necesito que me cuestionen. And there's a human relationship between teachers and taught. Y hay como una relación humana entre quien enseña y quien es enseñado. And it's not a static relationship, No es una relación estática, because both are growing. porque claro, ambos están creciendo. So the relationship changes. Entonces la relación va cambiando. But there's a certain basic loyalty to those who've taught you, Pero sí hay un tipo de lealtad fundamental hacia aquellos que te han enseñado, and especially in our context, to those who've witnessed your commitment. y particularmente en nuestro contexto hacia aquellos que han atestiguado tu compromiso. That's what happens at ordination. Básicamente eso es lo que pasa en la ordenación. I recognized in, what's his name? Nagapriya. I recognized in Nagapriya that commitment to the Buddha, Dharma and Sangha. Yo reconocí, Subhuti en Nagapriya, ese compromiso al Buda, el Dharma y la Sangha. Nagapriya recognized in Ruchira Siddhi. There are lots of Ruchiras, so I get mixed up. But Ruchira Siddhi, he recognized that same commitment in him. Y Nagapriya reconoció en mí ese mismo compromiso. And one day, Y algún día, pequeñitos que no están nacido ahora. So we remain loyal to that. entonces bueno, nos mantenemos leales a eso. Nagapriya has had occasion, very occasionally, very gently, to criticize me. Y Nagapriya a veces, ocasionalmente, me critica un poquito. Let's pretend, Nagapriya. Vamos a fingir que sí, Nagapriya. So that's not excluded. When we talk about loyalty, we're not talking about obedience. Yeah? Entonces, eso no está excluido. Cuando estamos hablando de lealtad, no estamos hablando de obediencia. We're talking about a human relationship in which there's deep gratitude to the Estamos one from whom one's received that witnessing. Estamos hablando de una relación humana en donde hay una gratitud profunda hacia la persona que te ha atestiguado de esa manera. So yes, loyalty, perhaps I should cut a long story short. Yeah. Entonces, bueno, tal vez debería de, para no hacerlo muy largo, Loyalty is an essential quality of spiritual life. la lealtad es una cualidad fundamental para la vida espiritual. It's loyalty to the ideals. Es lealtad hacia los ideales. That's what we were doing at the beginning when we said Buddhang Saranam Gacchami, etc. Eso es lo que estábamos haciendo al principio cuando dijimos Buddhang Saranam Gacchami. It literally means to the Buddha for refuge I go. Literalmente significa voy a refugio al Buda. That is refuge from the vicissitudes of mundane existence. Es decir, refugio ante las vicisitudes de la vida mundana. And the inherent unsatisfactoriness of ordinary life. Y esta insatisfacción inherente de la vida ordinaria. So when you make that commitment, you're expressing your loyalty to the Buddha, Dhamma and Sangha. Entonces, cuando tienes ese compromiso, estás expresando tu lealtad hacia el Buda, el Dharma y la Sangha. And we aspire to make that loyalty unshakable. Y aspiramos a que esa lealtad sea inquebrantable. It's said in the early scriptures, the Pali Canon, which records the Buddha's words, at least recorded the memory of them 300 years later. Se dice en las escrituras más tempranas, en el canon Pali, este registro de las palabras del Buda o de lo que se escuchó que el Buda dijo, That what makes for a stream entrant, I'll explain that in a moment, is that you're able to say, the Buddha is the enlightened one, let's say that. Que lo que caracteriza a un entrante a la corriente, ahorita voy a decir qué es que reconoce que el Buda es el iluminado. Iti piso bhagava arahang samma sambuddho.
those words which are in a principal chant that we use. Esas palabras que están en un canto tradicional que hacemos. When you can say that with complete confidence, then you've entered the stream. Cuando puedes decir eso con una confianza total, entonces entras a la corriente. The word in Pali means serene confidence, yeah, La palabra en Pali significa algo así como una confianza serena, which is beautiful. A confidence that is very sort of joyful and calm. que es muy bonito, ¿verdad? Porque es un tipo de confianza que es alegre y que está en calma. And the same for the Dhamma and the Sangha. Y bueno, lo mismo para el Dharma y la Sangha. That's what the first part of the Tiratana Vandana expresses. Eso es lo que la primera parte del Tiratana Vandana expresa. When you can say that with complete confidence, you're a stream entrant. Cuando puedes decir eso con una confianza total, eres un entrante a la corriente. That means that you've understood for yourself, through your own direct experience, the Buddha's enlightenment. Eso significa que has entendido para ti mismo, desde tu experiencia directa, la iluminación del Buda. Not through intellectual understanding, yeah, No a través de una comprensión intelectual, not through emotional response, yeah, no a través de una respuesta emocional, but through direct experience, you've seen the truth. sino más bien que a través de una experiencia directa has visto la So verdad. you're able to affirm with serene confidence that the Buddha has done that. Entonces puedes afirmar con una confianza serena, el Buda ha logrado esto. So yes, you are completely committed to the ideals of Buddha, Dhamma and Sangha. Entonces, si estás comprometido totalmente con los ideales del Buda, el Dharma y la And you're Sangha, loyal to those ideals. Yeah? y eres leal hacia esos You don't ideales, mix them up with other things, yeah? no lo mezclas con otras cosas. You don't sometimes turn this way, sometimes turn that way. No te pasa que a veces te vas para acá, a veces te vas para allá. I remember Sangharakshita saying when he was young, he began to think about religion. Me acuerdo que Sangharakshita, nuestro fundador, decía que cuando de joven empezaba a pensar en la religión, He had a crucifix, a statue of the Buddha, and a statue of Shiva, a Hindu god. tenía un crucifijo, una figura del Buda y una figura de Shiva. And he'd every day alternate between the three. Y cada día iba alternando entre los tres. In English, we call that hedging your bets. Así, en Inglaterra se dice como que pones tus apuestas seguras, ¿no? Como que You put money on every horse. sí, como que le pones un poquito a cada caballo para no errarle. But that's not loyalty, I'm sorry to say. Pero desafortunadamente eso no es lealtad. But you put all your money on the Buddha, Dhamma and Sangha. Aquí pones todo tu dinero en el Buda, el Dharma y la Sangha. Yes, again, you're loyal to your own inner impulse. Y bueno, nuevamente, como que eres leal a este impulso interno. Yes, you're looking to an ideal that is beyond you, Sí, estás viendo un ideal que está más allá de ti, but you're looking to something emerging within you. pero estás viendo también algo que emerge dentro de ti. And in principle, if you found at a certain point that practicing according to the Buddha Dhamma didn't really meet that inner impulse, then you'd follow that impulse somewhere else. Y si en un principio te hubieras dado cuenta que seguir el camino del Buda, Dharma y la Sangha no satisfacía ese impulso interno, te hubieras ido a buscarlo a otro lugar. Of course, I mean, if you really, really see that, Claro, me refiero a si realmente vieras eso. not just through mere restlessness. No simplemente por una inquietud, una simple inquietud. There's a very strong example of that in the Buddha's own story. Hay un ejemplo muy claro en eso, en la propia historia del Buda. Before he was enlightened, he went to two teachers, Antes de su propia iluminación, se acercó con dos maestros. and each of them taught him meditation, which led them to a very, very lofty state. Cada uno de esos maestros le enseñó meditación que lo llevó a estados meditativos muy elevados. The Buddha very quickly mastered their teaching Y el Buda rápidamente dominó esa técnica to the point at which each of them, in turn, offered them joint leadership. al grado de que cada uno de esos maestros le ofreció que codirigieran a los discípulos. But he knew that it wasn't enough. Pero él sabía que eso no era suficiente. There was something not satisfied. Había algo que no estaba siendo satisfecho. So he left them. Entonces básicamente los dejó. Even though he respected them, he left them. A pesar de que los respetaba,
los dejó until he discovered for himself the state of enlightenment. hasta que descubrió por sí mismo el estado de la iluminación. So we need to keep in contact with that inner sense of the direction. Entonces tenemos que mantenernos en contacto con este sentido interno de dirección. In fact, as a community, we need to stay in contact with that inner drive. De hecho, como comunidad tenemos que mantenernos en contacto con ese impulso, eso que nos mueve de manera interna. And indeed, our loyalty to some extent to each other is to help each other to remain in contact with that. Y de hecho nuestra lealtad los unos con los otros es para ayudarnos a que nos mantengamos en contacto con eso. So loyalty, I hope I've illustrated, is really a fundamental virtue of the Buddha Dhamma. Entonces, bueno, espero haber podido exponer cómo es que la lealtad en realidad es un valor muy fundamental para el Buda, el Dharma y la Sangha. And since especially we want to introduce the Buddha Dhamma to as many people as possible, we need to work together. Y bueno, como queremos también compartir el Buda Dharma con la mayor cantidad de personas, necesitamos trabajar juntos. We need a center that people can come to. Necesitamos un centro al que la gente pueda venir. We need teachings that people can learn. Necesitamos enseñanzas que las personas puedan aprender. We need websites and Google pages or something Necesitamos sitios web y anuncios de Google that people can make contact through. para que la gente pueda contactar desde ahí. So that means we work together with loyalty. Entonces eso significa que trabajamos juntos con lealtad. And that enables more and more people to connect with the Buddha's teaching. Y eso permite que más y más personas puedan conectar con la enseñanza del Buda. So I hope